1968, Erich von Däniken publicó el libro Recuerdos del futuro, proponiendo la hipótesis de que varias civilizaciones antiguas fueron visitadas por extraterrestres, quienes les transmitieron parte de sus conocimientos tecnológicos. Las líneas de Nazca en Perú fueron comparadas con aeropuertos, mientras que un sarcófago en las ruinas mayas de Palenque se decía que representaba un viajero espacial. Así, pirámides, monumentos y varios sitios ancestrales fueron puestos como prueba de la presencia alienígena en la Tierra. Por supuesto, científicos, historiadores y académicos en general han declarado que esto es falso. Pero el problema es mucho más de fondo. Varias veces pensamos que el conocimiento indígena o el conocimiento ancestral son menos valiosos que el conocimiento científico occidental. Al desconocer cómo las civilizaciones antiguas han logrado hacer lo que han hecho, algunas personas prefieren creer que fueron ayudadas por extraterrestres que darles verdadero valor a su conocimiento. Desde que éramos niños, mis hermanos y yo compartimos con nuestros padres, soñadores incomparables, su visión de valorar y aprender del conocimiento ancestral de nuestras comunidades indígenas, en especial de sus muy variadas formas de organización social, relación con la naturaleza y transmisión de conocimientos. Recién el año anterior se demostró que los pueblos indígenas ocupan una cuarta parte de la superficie de la Tierra e intersectan 40% de las áreas protegidas del mundo. Para los pueblos indígenas y no indígenas, el agua es un elemento vital. Dentro de las tradiciones indígenas, las prácticas de siembra y cosecha de agua utilizan conocimiento ancestral basado en la naturaleza. Por ejemplo, los sistemas de Kanats en el norte de África y el Medio Oriente utilizan túneles y pozos para cosechar agua subterránea en el desierto. En la isla de Pascua, en Chile, la ubicación de estas plataformas megalíticas, conocidas como Aju, se explica por la distancia a fuentes de agua dulce o a filtros costeros, que les han permitido a los habitantes de la isla sobrevivir y construir las estatuas gigantes conocidas como Moai. Y en varias zonas montañosas del mundo, como los Andes, los Himalayas o los Alpes, desviar agua desde ríos y quebradas hacia zonas de alta permeabilidad es una práctica recurrente. Los sistemas de careo en España, construidos por los árabes entre los siglos IX al XV, comparten muchas similitudes con los sistemas de amunas en Perú, construidos por las culturas preinca, chavín y huari desde antes del siglo V. En la actualidad, varias de estas prácticas están siendo reconocidas por las Naciones Unidas y por organizaciones ambientales como medios potenciales para proveer agua a un mundo cada vez más poblado. Uno de los casos más desafiantes es el de la costa desértica de Sudamérica, en donde varios procesos determinan dónde y cuándo el agua se distribuye en la región. Este movimiento de respiración que ustedes ven aquí es la lluvia en los Andes. El aire húmedo viaja desde el oriente, desde la Amazonía, y es bloqueado por la barrera montañosa de los Andes. Eso produce una gran diferencia entre el Océano Pacífico y la Amazonía. Al mismo tiempo, la corriente fría de Humboldt mantiene las condiciones secas desde el desierto de Sechura al norte de Perú hasta el desierto de Atacama al norte de Chile. La capital de Perú, Lima, se encuentra en mitad de este desierto. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué Lima está ahí? Bueno, hace 500 años, los habitantes de los pueblos originarios de América sí fueron visitados por sabios seres de otro mundo. Un mito cuenta que cuando los españoles buscaban dónde construir la capital de su virreinato en la recientemente descubierta América, a modo de venganza por la conquista, los nativos sudamericanos les recomendaron construir Lima en la peor ubicación posible. Actualmente, Lima, con 12 millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Sudamérica, luego de Sao Paulo en Brasil, y la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto, luego del Cairo en Egipto. Esto contrasta fuertemente con las comunidades que viven en los Andes. A simple vista, hay poco en común entre el oficinista que trabaja en su escritorio en Lima y el campesino que pastorea su ganado en la puna de los Andes peruanos. Pero los dos dependen de exactamente la misma fuente de agua. La alta estacionalidad climática, esto es, la diferencia entre la estación de lluvias y la estación seca, combinada con los cambios en el uso del suelo aguas arriba, tiene consecuencias igualmente extremas para las comunidades que viven aguas abajo, sin mencionar los impactos del cambio climático. Bajo estas condiciones, Lima depende del agua de 3 ríos que se originan en los Andes. El problema de escasez de agua en Lima
es que la temporada seca es muy larga, de 7 a 8 meses, con volúmenes de agua que no pueden satisfacer la demanda. Por otro lado, la estación de lluvias es muy corta, de 3 a 4 meses, con volúmenes de agua que pueden generar inundaciones. Entonces, la solución está en almacenar la mayor cantidad de agua que se puede durante la estación de lluvias para poder utilizarla durante la estación seca. En el último siglo, esto se ha logrado instalando 330 millones de metros cúbicos de almacenamiento artificial, utilizando presas, canales, reservorios, trasvases de la Amazonía y otro tipo de infraestructura gris que es muy costosa de construir y que tiene impactos desastrosos sobre el medio ambiente. Y aún así, Lima le faltan 43 millones de metros cúbicos de agua. Para poner este número en contexto, una piscina olímpica tiene dimensiones de estándar de 50 metros de largo por 25 metros de ancho por 2 metros de profundidad, equivalente a 2.500 metros cúbicos de agua. 330 millones equivalen no a 1.000 o a 2.000, sino a 132.000 piscinas olímpicas. Ahora, las montañas también funcionan como torres de agua, y ellas lo hacen a través de 2 mecanismos. El primero es el rendimiento, o la fábrica, que determina cuánto del agua que cae de la lluvia se convierte en el caudal de un río. El segundo es la regulación, que determina por cuánto tiempo el agua está almacenada luego de la lluvia hasta que llega a este río. El balance entre estos dos es fundamental y a veces es malentendido. Por ejemplo, a veces pensamos que sembrar árboles va a mejorar la esponja y a darnos más agua. Entonces, varios proyectos de forestación cubren grandes extensiones de páramo y de puna con árboles. Los árboles consumen más agua que la vegetación nativa, peor cuando son pinos o eucaliptos, y eso simplemente reduce la producción de la fábrica. Durante siglos, los habitantes de las montañas han tenido que lidiar con esta variabilidad climática, y en Huamantanga, en la Sierra de Lima, han desarrollado una solución muy ingeniosa. Desde hace 1.400 años, sus habitantes utilizan el suelo como un reservorio natural para poder almacenar esa agua de la temporada de lluvias y utilizarla en la temporada seca. El sistema es localmente conocido como mamanteo, que viene de la palabra amamantar, porque son las mujeres, para muchos pueblos indígenas, las guardianas del agua. Esta práctica está bastante ligada a las tradiciones culturales de sus habitantes, con mingas y rituales para poder bendecir y abrir los canales y compuertas de manejo de agua. ¿Cómo funciona el mamanteo? Durante la temporada de lluvias utiliza canales que desvían el agua hasta zonas de alta infiltración, efectivamente utilizando el suelo como un reservorio natural. El agua viaja mucho más lentamente dentro del suelo que sobre la superficie y es recuperada pendiente abajo en manantiales luego de varias semanas o incluso meses. Durante 5 años, un grupo de científicos sociales y naturales hemos investigado uno de los últimos sistemas que aún funcionan en la Sierra del Perú. Para conocer la capacidad de producción de la fábrica, medimos la cantidad de lluvia que cae y el caudal en la quebrada, y encontramos que solamente la 1/4 parte de la lluvia se convierte en caudal. Para conocer la capacidad de retención de la esponja, inyectamos trazadores colorantes en los canales de infiltración y mapeamos dónde y cuándo estos aparecen pendiente abajo. Lo emocionante es que demostramos o confirmamos que el sistema funciona. Es decir, el agua permanece almacenada dentro del suelo entre 2 semanas y hasta 8 meses antes de salir a la superficie. Pero para la escala de Lima, nuevamente, este sistema es sumamente pequeño. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si es que podemos replicar el sistema de Huamantanga para toda la parte alta del río Rímac que abastece de agua a Lima? Generamos un modelo de simulación y estimamos que esta práctica puede desviar, infiltrar y recuperar casi 100 millones de metros cúbicos de agua, o 40.000 piscinas olímpicas. Esto es más del doble de lo que Lima necesita ahora durante la estación seca y que además se pueden combinar con las otras 132.000 piscinas que ya existen en los canales, reservorios y presas actualmente existiendo en la cuenca. El mamanteo es un claro ejemplo de la capacidad y el conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas de los Andes. Pero más allá de este ejemplo, soluciones similares que están basadas en la naturaleza pueden y deben ser estudiadas para poder enfrentar problemas en otros lugares del mundo y en otras áreas de la ciencia también. Mi papá William falleció hace 5 años, más o menos cuando esta investigación estaba empezando. Ahora, cuando yo lo veo reflejado en los ojos de mi mamá Mariana, me pregunto cuántas niñas y niños tienen la oportunidad de crecer con un propósito. Yo no espero que ellos estén orgullosos de mí.
Espero que estén orgullosos de Candelaria, Timoteo, Ulises, Ferrer, Katia, Víctor y muchas, muchas personas más que nos abrieron sus puertas, nos compartieron su alimento y nos revelaron su conocimiento. Extraterrestres, yo más bien digo que son extraordinarios. Muchas gracias.